Complacidos por su compañía, les damos la bienvenida a la primera sesión del 2025 de Entre la Ciencia y la Vida, día con la investigadora Claudia Marcela Vélez, programa del Sistema de Bibliotecas que nos permite conocer cercana y personalmente a los destacados científicos de nuestra alma mater y del país. Un espacio también para reconocer que la investigación es una verdadera opción para la vida. Hoy conversaremos con Claudia Marcela Vélez. Ella es profesora de la Universidad de Antioquia, adscrita a la Facultad de Medicina desde el año 2008, doctora en Políticas de Salud, magíster en Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia y médica de la Universidad Tecnológica de Pereira. En su trayectoria se destaca el ser consultora de la Organización Mundial de la Salud en temas de política informada por evidencias y transferencia del conocimiento. El historiador Eduardo Domínguez Gómez es el entrevistador de la profesora Claudia. Él es magíster en Historia, profesor de la Facultad de Comunicaciones y dirigió por varios años el grupo de investigaciones en Comunicación, Periodismo y Sociedad de la misma facultad. Además es docente, actualmente miembro de la Academia de Antioquia de Historia y fue presentador por 9 años del programa de televisión La Fuerza de los Argumentos de nuestra universidad. Demos comienzo a esta conversación. Bienvenidos. Muchas gracias, Adriana. Hombre, yo estoy muy preocupado, porque yo siempre que venía a la universidad me decían hay que ir a la vicerrectoría de investigación a tal cosa y siempre había unos señores mucho mayores que yo. Ahora yo soy como el abuelito de la vicerrectora de investigación y eso está muy cruel, está muy cruel. Marcela, muchas gracias por aceptar esta conversación. Ya vas a ver que no es nada traumático, sino vamos a hablar de los chismes familiares, de tu vida diaria, bueno, y de la experiencia profesional. Bueno, aquí Antonio José Rodríguez, que es el comunicador, se encarga siempre de hacer unas preguntas previas para tener unos elementos de diálogo. Y encuentro con mucha sorpresa que es una manizalita que tiene ancestros indígenas. ¿Cómo es la cosa? O africanos. Dice ancestros de esclavos africanos. ¿Y cómo llegan los esclavos africanos a Caldas, ese pueblo tan racista? Sí. No. Sí, esa es historia interesante porque mi familia materna es toda afrodescendiente, entonces siempre es un poco complejo entender cómo llegaron a Manizales, porque pues Manizales también es una ciudad de colonización paisa, y además porque es una familia de muy bajos recursos, entonces históricamente todas estas comunidades que trabajan en la agricultura o como fue mi familia inicialmente en las minas de Marmato, pues mueren temprano, tenemos poquito conocimiento de dónde venían, de quiénes eran. Sí, mi mamá y mi tía Berta son las únicas que han llegado, que han superado los 60 años en mi familia. Entonces es como difícil hacer ese recuento de para atrás de por dónde vienen, pero lo que entendemos es que eran esclavos, los trajeron del Pacífico en algún punto a esas minas de Marmato y allá trabajaban, y en algún punto cuando las minas empezaron a decrecer, mi abuelo decidió irse a vivir a Manizales a trabajar en café. ¿Por ahí en qué año? Por ahí en los 50. Ajá. Eran los abuelos. ¿Qué apellidos son los abuelos? Esa sí que es interesante porque mi abuelo era de apellidos Vélez Valencia, pero la explicación que da el tío abuelo de eso, porque mi abuelo ya estaba muerto, es que cuando todavía el régimen para los esclavos era que las mujeres esclavas, por supuesto, los esclavos asumían el apellido del dueño de los esclavos, del esclavista, y los hijos de las esclavas le pertenecían al dueño de la esclava, entonces les correspondía llevar el apellido el mismo que tenía la mujer. Correcto. Ok, entonces mi abuelo era Vélez Valencia, pero realmente porque era Vélez por su mamá y asumía el apellido de su esclavista que era Vélez, pero realmente él le correspondía a Valencia, que era el de su papá. Correcto, sí. Entonces algunos de los hijos son Vélez, mi mamá es Vélez, pero mi último tío, el más joven, es Valencia, cuando a mi abuelo ya le dieron la oportunidad de cambiar su cédula y quedar como cualquier otro colombiano que primero antecede el apellido paterno y luego el materno. Correcto, ¿viste? Y primero,
tienes un hermano y los papás. ¿Cómo llamaban los papás y cómo llamaba el hermano? Yo tengo, a ver, mis papás solamente me tienen la única cosa que tienen en común ellos dos soy yo. Entonces mi mamá, yo tengo un hermano por el lado de mi mamá y tengo 3 hermanos por parte de mi papá. Correcto. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Carlos Alberto, mi mamá se llama Amparo, mi hermano materno es Johnny. Entonces serían Vélez Vélez. No, porque yo solamente tengo el apellido de mi mamá. Correcto. Yo solamente tengo el apellido de mi papá es Londoño, pero yo no tengo su apellido. Ya. Bueno, ¿y qué te cuentan del tratamiento que recibieron en Manizales, viniendo de Marmato, siendo afrodescendientes, a una ciudad que, acuérdense, pues que Manizales es la capital, es el Madrid de Colombia, es la capital española en Colombia, por corridas de toros, por paso doble, por todo, la godarrea, mejor dicho, la dura. Les digo eso porque es que yo soy de Aguada, yo soy de la mitad del camino entre Medellín y Manizales. Entonces, sé que a los negros y a los pobres les va muy mal en el trato social. No sé cómo les ve a ellos. Sí, mira que además, pues yo soy, digamos, la desteñida, como dice una amiga de mi hijo, dice que a la máquina se le acabó, a la impresora se le acabó la tinta, dice. Entonces, sí, yo quedé un poquito descolorida, pero pues todos mis familiares, mis primos y mis tíos, sí, son negros. Y claro, en algún punto, sobre todo mis tíos dicen que ellos creen que eran los únicos negros que habían en Manizales. ¿Y no tienes historias de discriminaciones, por ejemplo, de desprecio en los colegios? Pues es que ellos se dedicaban a lo que socialmente se espera que se dediquen. Entonces mis tíos eran conductores de bus, mi mamá y mi tía eran empleadas domésticas, o sea que es como lo que les corresponde, digamos, socialmente. ¿Cómo lo discriminan a uno si es que uno está trabajando en lo que se supone que uno debe trabajar? Eso, que no está metido en otro lugar. Sí, no está metido en otro lugar. Como dicen los discriminadores. Bueno, y entonces, ¿de dónde salió esta jovencita que sale en Manizales? Se va a estudiar a un tecnológico con la idea de que sea un tecnológico con algo de salud y tuviera que ver con la enfermería. No, a mí me correspondía estudiar en la Universidad de Caldas, Ya. pero yo me quería ir de la casa. Ojalá mi mamá no vea esto. Yo me quería ir de la casa y entonces me presenté a Pereira. Pero no, en el estudio, digamos, antes de ir a la universidad, ¿por qué te gustó estudiar y mantenerte estudiando y, bueno, y con anhelo de ser universitario algún día? Sí, a mí sí siempre me ha gustado estudiar. Siempre, ¿Por qué? Siempre, toda la vida, no sé, me gusta aprender, todo el tiempo me gusta aprender. Lo chiquito, lo grande también, es decir, a veces en la academia tenemos la idea de que solo estudiando o formándonos o teniendo un título uno sabe más, pero a mí también me gusta aprender lo chiquito. Me encanta la carpintería, me encanta armar cosas, siempre estoy pensando cómo reparo. La mayoría de las reparaciones de mi casa las hago yo. Está bueno para conseguir la de novia, hombre. Las de plomería, las de carpintería, a mí me encanta pensar cómo se hace, ver cómo se hace, me encanta aprender. Y nuevamente siempre digo en mi círculo de amigos o con mi familia que yo me le robé la vida a otro porque pues a mí me correspondía por mi extracción social. Cuando yo estaba en 11 trabajaba en una fábrica de bolsos y maletas. Cuando terminé el colegio seguí trabajando en la fábrica de bolsos y maletas, entonces digamos que la vida que me correspondía pues era la de obrera. Pero yo quería estudiar, o sea, yo sé que yo hubiera estudiado de cualquier forma, pero en ese momento también apareció mi papá, al que yo no conocía, y mi papá me facilitó además pues los medios para poderme ir a estudiar. Sí, pero ¿por qué vas a dar al área de la salud? Mi papá es médico, digamos que de alguna forma ahí había cierta magia. O sea que tu papá es de los londoños pinchados de Manizales. ¿Cómo te pares? ¿Cómo te pares? Bueno, siquiera. Él, pero yo no, yo sí soy Vélez. Ah, bueno. De los Vélez desconocidos, además siempre digo, ¿de cuáles Vélez? Preguntan en Manizales, es súper común que le preguntan a uno de dónde es su familia. ¿Y vos sos de los Vélez de fulanito de tal? Yo les digo, no, yo soy de los Vélez desconocidos, de unos que ustedes… Los Vélez anónimos. Sí, de los Vélez anónimos. Oíste, tu mamá quería que estudiaras enfermería, ¿por qué? Sí, mi mamá quería que estudiara enfermería, tenía esa obsesión. No sé, no se lo he preguntado, pero esa era su ilusión. Como digo, no era necesariamente que fuera enfermera profesional, era que fuera enfermera o enfermera auxiliar o enfermera profesional, o sea, verme vestida de blanco, esa era su ilusión. Y cuando yo dije no enfermería, sino medicina y me voy para Pereira, mi mamá me echó de la casa, pues yo igual me iba a ir. Pero ella me encimó que le salieron adelante. Que era echada. Entonces, el día que me fui de mi casa, mi mamá no me habló, se fue.
y estuvimos sin hablarnos un tiempo, hasta que ya fue aflojando y volví. O sea, además, les contaba que el año pasado, les cuento en mi casa, cuando entregamos los premios a la investigación a los estudiantes por la mañana, los estudiantes algunos de ellos hacen un discurso y dicen que lo más emocionante que les pasó fue haber sido admitidos a la universidad, que ese es el día que más recordaban. Y en la tarde que entregamos los premios a los investigadores grandes, ellos también dicen, y me acuerdo de los egresados, que el día más feliz de su vida fue el día que fue admitido a la universidad. Claro. Entonces conté en mi casa y mi hermano me dijo, ¿y cómo fue para vos? ¿También fue el día más feliz? Y yo le dije, no, yo el día que yo me vi admitida en esa lista en la UTP, yo dije, ahora yo cómo le voy a decir esto a mi mamá. Fue súper estresante. O sea, no, era como que era tanto el susto de tener que decir eso en mi casa que opacaba pues la alegría de haber pasado. ¿Cuántos años tenías? 17. 17. Claro, es que era un adolescente que se iba de Manizales para Pereira. Es que usted no sabe que Pereira es el diablo para los manizalitas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ellos ven a Pereira como la perdición. Sí. Imagine la niña perdida a los 17 años. ¿Y te perdiste o no? Me encontré. Ah, eso sí es mejor. Me encontré que yo cuadro mejor con Pereira que con Manizales. Eso. Hay un espíritu diferente, tienes una mirada del mundo distinta. Sí. Además allá conocí el resto como de la familia que ahora tengo, que son mis amigos con los que estudié medicina, y sus padres y sus hermanos, que son también como parte de mi familia. O sea que ahí yo terminé, allá me completé. Eso. Pero ¿por qué la afición o que la decisión de estudiar en el área de la salud? Si bien no fue enfermería, ¿por qué medicina? Bueno, entonces mi mamá quería que yo estudiara enfermería, yo quería, eso era lo que pensaba cuando estaba en en el colegio, me gustaba ingeniería electrónica. Ya. Entonces esa la ofrecían en la Universidad Nacional, sede Manizales. Sí. Yo le dije a mi mamá, yo me quiero presentar a ingeniería, y me dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a presentar a eso? Eso no es para usted, eso no es para mujeres además. Y pues ella tenía otra idea, igual yo me tenía que dedicar a trabajar por un tiempito más, entonces esa quedó ahí en stand-by. Cuando mi papá aparece en la vida, pues yo digo, bueno, démosle una oportunidad también a medicina. Mi papá había sido Médicos Sin Fronteras, me parecía lindo esa función social que tiene, esa función que hace la medicina, y dije, bueno, esto es… Por ahí es. A mí me gusta ayudar, sí. Claro. Bueno, y entonces te fuiste de Pereira, de Manizales a Pereira, y veo por aquí también te echaste un pasón por Bogotá. Sí. ¿A estudiar medicina o a estudiar qué? Cuando estudiaba medicina a mí me gustaba, participaba un montón con los grupos y los laboratorios que hacían biología molecular. Habían dos en la UTP, uno que hacía biología molecular y uno que hacía genética. Y yo me imaginé siempre que yo me iba a dedicar a eso porque me apasionaba, me gustaba y dedicaba mucha parte de mi vida a eso. De hecho, mi internado fue la mitad clínico y la mitad en investigación en biología molecular. Y cuando terminé medicina dije, me voy para Bogotá. Había una maestría que me gustaba en la Universidad del Bosque que era de virología, que cuadraba como dos cosas que me gustaban, que eran los virus y las enfermedades neurológicas. Y llegué a Bogotá y conseguí trabajo en Médicos Sin Fronteras. ¿De una? Sí, en una misión que había muy linda con población desplazada por la violencia en el país. ¿Y eso fue en la mitad de la carrera? No, ya terminando. Cuando terminé medicina y me fui para Bogotá. Y entonces cuando ya llegó el momento de empezar la maestría, pues implicaba que yo tenía que dejar a Médicos Sin Fronteras para ponerme a estudiar, y ya pues me sentía que lo de Médicos Sin Fronteras era más, que allá me necesitaban más, pues que allá yo era más útil que estudiando esa maestría. Correcto. ¿Y ese Médicos Sin Fronteras por qué? ¿Por la sensibilidad social o por la oportunidad laboral o qué? No, eso pues es lo que yo creo, por eso me hice médica, pues porque yo creo que uno tiene que estar ahí para ayudar, y esa era la población que más lo necesitaba. La verdad es que sí, era un momento histórico, el país muy complicado, y en términos de salud era una población totalmente desatendida, sola, abandonada. ¿Población de desplazados? Población desplazada. Correcto. Que llegaba por cantidades a Bogotá. Claro que fue una época muy dura. ¿En qué año estaban? Eso fue 2005, 2006, 2007. La gente llegaba huyendo de las persecuciones en las ciudades por aquello de los falsos positivos y del campo por aquello de la guerrilla y los paramilitares dándose bala. Sí, y era pues era increíble uno escucharle las historias a las personas que venían a consulta, porque todos pues venían con una historia de haber sido desplazados muy triste, todas muy tristes, pero el actor que los desplazaba era
o una guerrilla, o eran los paras, o era el ejército, o era el Estado. Y la historia era casi que eran las mismas historias, solo diferentes actores los que les hacían eso a esas poblaciones. El común denominador de los desplazados es que son ciudadanos que le estorban a todos los ejércitos. Claro. Bueno, ¿y ese trabajo fue duro, no? Sí, fue duro, pero fue muy bonito, muy gratificante. ¿Y por qué terminó? Porque quedé en embarazo. Y la siguiente misión era en Caquetá, bueno, y en Barbacoas, era muy selvático, para donde teníamos que seguir en misión. Y yo tenía pues un bebé, y entonces había que decidir, o dejaba al bebé a que me lo cuidara alguien para yo irme de misión con Médicos Sin Fronteras, o me llevaba un bebé a la selva, pues a una situación donde iba a estar mal, claro. Pues. Entonces ya. Claro, y era que te habías casado muy temprano, ¿qué? No, yo no me casé. Nunca, de hecho no tuve ninguna esa intención. También fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Yo quería tener un hijo, lo que no quería era tener marido. Eso. Pero ya mi novio dijo, no, pues cómo vamos a tener un hijo sin vivir juntos, entonces nos vivimos juntos. ¿Y todavía? ¿O ya se fue? Ya no vivimos juntos. Vea usted. Una manizalita que se va para Pereira, la mamá tenía razón. Sí, claro, me le perdí. Bueno, llegaste ¿por qué a Medellín? ¿Hubo una convocatoria? ¿Te contaron que la universidad tenía una vacante o qué? No. Alejandro, que es el papá de mi hijo, digamos que la única familia que yo tenía en Bogotá era mi hijo, Alejandro, y la familia de Alejandro. Y al papá de Alejandro lo trasladaron para Medellín, y dijimos, pues nos vamos con ellos, porque ¿qué nos quedamos nosotros en Bogotá? Nosotros los dos trabajamos en urgencias, eso casi siempre, uno estaba de turno y el otro estaba libre, entonces nos teníamos que turnar para cuidar el hijo, pues si no estaban los abuelos se nos iba a hacer todo muy difícil, y decidimos venirnos para Medellín. Y yo les cuento, nadie me lo pregunta, pero yo les cuento que cuando yo estudiaba medicina en la UTP, una vez hicieron un curso de neurociencias aquí en la ciudad, y nos invitaron a algunas personas de algunas universidades del país. Y bueno, vinimos de la UTP, un compañero y yo. Y mi impresión de los paisas acá de Medellín es que eran absolutamente sobradores, insoportables. Y yo dije en su momento, yo nunca iría a esa universidad de Antioquia. No. Te castigó la lengua. Sí. Y luego cuando llegué, busqué en la Universidad de Antioquia y por supuesto me ha cambiado absolutamente la opinión. A veces uno se encuentra, el primer contacto con una institución o con un grupo es cuando le tocan a uno los presumidos, y eso genera una barrera muy grande, pero por supuesto no eran así. Claro. No, es que varios de los entrevistados que han pasado por aquí, que no son de Medellín, han tenido esa misma idea, porque nosotros teníamos una carga de concepción regionalista muy fuerte, y era como una especie de gueto, pero de la mitad del país, todo el occidente que los antioqueños colonizaron, quedamos pues como identificados como una especie aparte, que la raza antioqueña dicen pues los creídos, cosa que no existe ni en biología, pues, que conste. Pero bueno, entonces te viniste a presentar aquí a una convocatoria, ¿o por qué fue lo que...? No, un colega me contó que estaban buscando un profesor o profesora para pediatría social, que era una rotación que era con comunidades, que era como acompañar a los estudiantes de medicina, al tiempo que uno enseña medicina, pues acompañar en una comunidad. Entonces eso cuadraba perfecto con lo que yo había estado haciendo en Médicos Sin Fronteras, y dije, ese es para mí. Y entonces llegué a pediatría social. ¿Y dónde? Eso es en el departamento de pediatría de la Facultad de Medicina, y hay ese grupo en particular que hace pediatría social, una cosa que además los estudiantes de medicina no valoran mucho porque lo saca de la comodidad o del ideal de estar en un hospital y los pone a hacer medicina en una comunidad, y eso choca mucho con esa expectativa que se tiene de ser el gran doctor, pero es un trabajo muy bonito que hacen allá en pediatría social. Yo valoro mucho a todos los profes que trabajan en ese tema, y ahí hacíamos unas rotaciones, muchas era como una cosa que llamamos niño sano, que es ver niños sanos en la comunidad, también niños enfermos. Y yo particularmente asumí uno que era el más retador, que era irme para Niquitao, que eran los niños en una escuela de estas que se habían armado de aquí en Medellín, con un programa que se llamaba La Escuela Busca al Niño. Yo no sé si alguna vez lo escucharon, pero era hermoso. La Escuela Busca al Niño. Correcto. Y entonces iban allá los semáforos, iban allá los inquilinatos, a buscarse los niños que estaban desescolarizados.
para traérselos a esa escuela, que es la Héctor Abad Gómez de San Lorenzo. Correcto. Y entonces nosotros los acompañábamos como en eso, en tratar de brindar salud, porque además son niños que nunca han ido a un hospital, nadie los ha visto, nadie los ha atendido. Ese programa lo hicimos allá en Iquitao. ¿Y les fue bien? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no me fue bien, no. Y creo que además todo, al final esa rotación allá se cerró. Las otras que hace Pediatría Social se mantenían, pues habían en Comuna 13, habían en diferentes partes de la ciudad habían rotaciones de estas, que es como les digo, en escuelas con niños, pues en niños en edad escolar o en jardines infantiles con los niños que están más pequeños, a veces también hacemos como rotaciones de gestantes, íbamos con Pediatría Social, por ejemplo, a un sitio de protección para adolescentes que están embarazadas y que están, pues digamos, como en situación de protección. O sea que, digamos, lo que quiero explicar es que en general a lo que nos enfrentamos ahí también son a condiciones muy adversas para los niños y para los adolescentes. Ajá. Pero ni quitado, esa es la experiencia de mi vida, que esa sí es distinta a todas las demás. ¿Por qué? Porque esas son comunidades que llevan años o más, décadas de estar desatendidas, aisladas. De miseria completa. De miseria absoluta, pero es que además pues yo he trabajado con gente pobre, porque además eso era también Médicos Sin Fronteras o los campesinos en las zonas rurales, pero de eso de estar abandonado en esa cosa social, expuesto a la explotación sexual infantil y a la prostitución y a las drogas y a todo lo demás, hace que además los valores de las comunidades cambien mucho, claro. Mucho. Entonces, que una mamá ponga a un niño para ser explotado sexualmente, pues ya le dice a uno que es que uno se está enfrentando a una cosa que es muy compleja. Claro, claro. Entonces de allá terminé amenazada, salí muy mal, fue muy complejo además, pues como tener que asumir en la facultad también que de pronto yo me había excedido en alguna cosa que había hecho, y me siento en mi vida personal que no me excedí suficiente. Que te faltó todavía más energía. Sí, que si hubiese podido hacer más. Lo que pasa es que eso sí es muy complejo, esa comunidad está… Claro, pero es diríamos que es una falta de acompañamiento de la institución universitaria en ese lugar. ¿Te dejaron sola o qué? No. Creo que es una falta de acompañamiento del Estado. ¿El Estado a todo lo que hay que hacer? Entonces, claro, alguna vez hice una denuncia por una cosa ya que era muy evidente de explotación y eso significó que me amenazaran y que la comunidad dijera que ya no me quería ver allá. Claro, claro. Entonces, ¿te dedicaste más bien a la enseñanza en la universidad? Sí, me devolví y terminé mi maestría en epidemiología clínica y me dediqué a los números y soy muy feliz. Eso. Pero bueno, hablaste de virología, hablaste también de la posibilidad de hacer una técnica de biología molecular. ¿Eso qué es? Eso estaba en furor en su tiempo, todavía yo trato de estar al día de qué se está haciendo en biología molecular. Había en ese momento pues todos los avances y la investigación para entender, por ejemplo, el componente o genético molecular de las enfermedades, de encontrar algunos genes o algunos mecanismos que pueden servir para hacer terapias, como entender cómo funcionamos toda la cosa de la genética. Y en la facultad el que está al frente de eso desde hace mucho rato es el doctor McEwen, Juan Guillermo, que estuvo por aquí. Sí. Perfecto. Y hay varios grupos en la universidad que hacen, pues porque el campo además es grande, entonces hay biología molecular con diferentes variantes. Eso, enfoques. Bueno, ¿y la virología? Y la virología, me encantaban los virus, me parecen increíbles, increíbles desde el punto de vista biológico, una estructura que no tiene ni célula, ni membrana, ni nada. Es como un ovni del cuerpo, un objeto volador no identificado en el cuerpo. Haga de cuenta. Eso. Y como son de malvados, que solamente se quieren reproducir y reproducir y reproducir y eso… No. Y sin frontera. Sí, sin límites. Bueno, estás en el grupo GRAEPIC, ¿qué quiere decir? Eso es el grupo académico de epidemiología clínica. Correcto. ¿Dónde? En la Facultad de Medicina. ¿Y es un grupo exclusivo de la facultad o es interfacultades? No, yo creo que solamente de la facultad. Creo que solamente de la facultad. Realmente me dejas con la pregunta de si de pronto haya gente de otras facultades, pero no, este es un grupo grande como
digamos, no con una línea específica, es de epidemiología clínica, pero como la epidemiología clínica abarca también diferentes enfermedades y condiciones, es amplio. Y terminé en el grupo. Cuando llegué a pediatría, pues yo en ese momento había escrito un libro, era lo único que tenía, un libro y un par de articulitos pues por ahí en alguna revista, digamos, divulgativo. De modesta, es que hay un escrito, un libro y un par de articulitos. Bueno, pero sí era poquito. El hecho fue que yo le dije al que era el coordinador de Pediaciencias, que es el grupo que le corresponde a pediatría, le dije, ve, me vas a poner en el grupo. Y él me dijo, ¿y qué es lo que tú tienes publicado? Y yo le conté y me dijo, no, me le bajas el nivel al grupo. Y no me aceptó. Y entonces dije, bueno, está bien. Y cuando entré a la maestría, Héctor Iván García, que es el coordinador del grupo de epidemiología clínica, él sí a todos los estudiantes les decía que se inscribieran al grupo. Y le dije, pero ¿cómo así? ¿No te bajamos el nivel? Y dijo, no, acá todos los estudiantes, este es el grupo de los estudiantes. Claro. Y ahí me hice y nunca más me salí porque ese fue el que me recibió con mi poquita publicación, así le servía. Con mis publicacioncitas. Sí. Bueno, ¿el hijo lo tuviste hace cuántos años? Hace 17. ¿Y qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? El hijo, ¿qué hace? Huir de la madre ocupada. No, es súper buen hijo, es buena persona. Esa está chequeada, eso uno como padre, pues no sé, cada uno tendrá sus expectativas de qué esperan de los hijos. Yo solamente esperaba que fuera buena persona, para uno no dejarle a esta sociedad. Otro pues que le haga más daño a la gente, pero no, esta es buena persona. Ahora está estudiando barbería, está estudiando maquillaje, japonés. Japonés también. Sí, haciendo cosas varias, antes de empezar, digamos, a estudiar la carrera que quiere hacer. ¿Y es que tiene la idea de viajar a Japón o es por curiosidad con la cultura japonesa? Sí, es por pura curiosidad. Sí, es por pura curiosidad. ¿Y qué quiere estudiar? Literatura inglesa. Vea usted, ¿y estudiando japonés? Y estudiando japonés. ¿Pero es que ya habla inglés o qué? Sí, sí. ¿Ya está bien? Sí. ¿Están en buen nivel? De hecho, cuando me fui para el doctorado me lo llevé y él estaba chiquito, tenía recién cumplido 7 años. Entonces, lo que más recuerda o reconoce es realmente como la cultura canadiense, pues, o sea, se identifica más con el idioma incluso, se le facilita más el inglés que incluso el español. ¿Tu doctorado fue allá en Canadá? Sí. ¿En cuál parte? En Ontario, en Hamilton. Correcto. Y, bueno, entonces, ¿por qué no le gusta el francés? No, allá no, allá francés es segunda lengua, así como aquí en los colegios es inglés, es como una cosita y un bálsamo. Correcto, un untadito. Un untadito, sí. Muy bien. ¿Cómo llegaste vos a la dirección a la vicerrectoría de investigación? No sé cómo se les ocurrió porque… No sé, nunca he preguntado. Pues puede haber sido una rifa que tiene buena suerte. Puede ser, pudo haber sido, porque además si alguien lo mira bien, pues yo a veces no, tengo dificultades con la censura, ¿sí? Como a veces de saber hasta dónde decir, hasta dónde hablar, y eso a veces pues para estas cosas puede ser problemática, y bueno, opinionada como dice algunas personas, pero no sé cómo llegué a vicerrectoría. ¿Y quién te postuló? ¿Cómo fue la cosa? Tampoco sé. Pues te hice un video buena, ¿no? Sí, tampoco sé. Y cuando me lo ofrecieron dije, ay, de pronto, siempre digo que ya me habían ofrecido un par de cosas a las que les había dicho que no, y entonces cuando me ofrecieron esta dije, pues llevo mucho tiempo diciéndole que no a otras ofertas y a esta le voy a decir que sí, porque me habían ofrecido en algún momento dirigir el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que eso es en Bogotá. Alguna vez también me dijeron que cuando el INVIMA estuvo muy descabezado por mucho tiempo, me dijeron que sí me quería ir para el INVIMA, y como un par de cosas así que yo decía que pereza, no sé. Ese mundo administrativo. Sí, yo mejor les hago la consultoría, yo mejor les digo qué hacer, eso. Pero que otros lo hagan. Claro. Y siendo médica, entonces, ¿cuál es el estado de salud de la investigación en la Universidad de Antioquia? Pues digamos que hay una forma de diagnosticarla de aquí sin uno compararse con los demás. Comparados con los demás, la Universidad de Antioquia tiene muy buen estado de salud en comparación pues, a las otras universidades o institutos que hacen investigación en el país. La verdad es que le va muy bien. Yo creo que además pues, con un acierto de la universidad en su momento de haber puesto el foco en investigación, de haberse animado a invertir en investigación, eso muestra pues sus frutos porque la universidad lo hace bastante bien.
Ahora yo pienso todo el tiempo que necesitamos como un sistema de investigación que le pueda dar a cada integrante de la investigación, a cada grupo, a cada investigador, a cada facultad, lo que necesitan para hacer mejor lo que están haciendo, porque hay grupos que están empezando, hay investigadores que están empezando y deberíamos ser capaces de ofrecerles a ellos lo que necesitan para que escalen y tengan más recursos y hagan más investigación, y a los grupos que ya están muy grandes, que tienen mucho poder y que tienen mucho conocimiento y que tienen mucha capacidad de gestión, también apoyarlos para que hagan cosas más grandes, escalen el mundo, lleguen a otros horizontes, pues hagan otras cosas que ellos pueden hacer. Porque es que este año vamos a cumplir 30 años de haber declarado la universidad como universidad de investigación. Algo que yo debatía, yo decía, pero como que universidad de investigación, eso no es un pleonasmo. ¿Cómo va a haber una universidad no investigadora? Como inherente a su, claro, a su naturaleza, nombre. pero de todos modos sirvió para que se lanzaran nuevas políticas de apoyo a la investigación. Aquí no había grupos ni centros de investigación. Investigaba el que podía tener, era favorecido por alguna vicerrectoría o por la rectoría. Era un asunto muy individual y muy escaso. Ya en el año 95 para acá entramos en otra onda muy distinta y esto ya es diferente. Pues tanto creo yo ahora que la crisis económica de la universidad no ha afectado mayormente a los grupos por la misma razón, porque grupos, la gran mayoría de los grupos son autosuficientes, ¿o no? Sí los afecta y uno nota a los investigadores en los diferentes grupos pues, que se quejan de ciertas situaciones que ahora con los temas de austeridad en la universidad son adversos para ellos, pero en general también hay un montón de grupos muy sólidos, de investigadores muy sólidos que además siempre están buscando opciones, mirando cómo se adaptan, ¿cierto?, haciendo cambios para que esto funcione de la mejor manera para la universidad. Eso, no, y precisamente ayer nos mandó la vicerrectora de Extensión una publicación del periódico El Colombiano donde habla de los 5 hitos del año pasado, que rara vez, yo acabo de terminar una compilación de 50 años de prensa, de el colombiano y el mundo acerca de la Universidad de Antioquia. En esos 50 años predominó siempre el problema de orden público. Y uno decía, pero ¿por qué no se habla de ciencia si la universidad es un lugar donde se hace ciencia? Y apenas ahora, rogando mucho, van contando, vean, la universidad hicieron tal cosa, la universidad tal otra. Pero si a la vez hubiera ocurrido otra monja muerta allí, le hubieran dedicado otro año completo a hablar de la monjita muerta. Otros 10 años o 20 años. Correcto, como efectivamente ocurrió. Entonces, bueno, pero la universidad, uno puede decir que ya es ¿qué se llama? Un centro destacado de investigación en América Latina, ¿o no? En América Latina, pero también voy a decir que un poco la respuesta se debe al posicionamiento que tiene Colombia en América Latina en investigación, porque a veces yo creo que no nos damos cuenta que todavía somos pequeños en el concierto incluso latinoamericano, es decir, Brasil nos lleva años luz de distancia en todas las iniciativas de investigación, en los recursos, en todo. Argentina tiene, México tiene, y nosotros pues vamos ahí como detrásito de ellos. Y en ese contexto, digamos, de que Colombia todavía le falta llegar a posicionarse más en investigación, la universidad sí es de las que más contribuye a la visibilidad en Latinoamérica y en el mundo. Sí, porque es que en el primer programa de autoevaluación con fines de acreditación, una de las metas que se lanzó era la Universidad de Antioquia en el 2020 debe ser una de las 16 mejores de América Latina. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo así? Es que no es la segunda, pues no la segunda en Colombia, pero en América Latina estamos hablando de otra cosa, completamente distinta. Pero estamos mejor posicionados, ¿no? Yo creo que sí, y más conectados también con otras universidades de la región. Eso. Bueno, ¿y el desarrollo de la investigación aquí es más fuerte en ciencias sociales o en ciencias naturales o en las básicas o en el área de la salud? Yo creo que tenemos mucha fortaleza en las de área de la salud y en las exactas, pero de todas formas también hay un elemento que a veces no solamente es de lo que es fuerte acá, sino de lo que es financiado en el mundo, porque a veces hay temas que se vuelven prioritarios y entonces hay recursos para ello por parte de los estados o por parte de agencias financiadoras, o hay además más comunidad científica que está discutiendo ciertos temas y esos son los que terminan siendo como muy grandes, digamos, en las publicaciones o en la influencia que tienen dentro de las agendas de investigación
globales. Sí. Es decir, a veces no es solamente que hayan grupos fuertes, sino que además tengan la suerte de estar en un área del conocimiento que se está moviendo en el concierto mundial. Correcto. Y en el área de las artes, hombre, que tuvo un tiempo muy valioso lo que era la Facultad de Artes para representar a Colombia en el plano latinoamericano. ¿Ahora está muy quieta o no? No, yo creo que nuevamente también es como de momentos históricos, pero yo creo que se mueven bastante en arte, lo mismo que en las ciencias humanas y sociales también sucede. A veces el tema es visibilizarlo, es decir, es que a veces ocupa más la prensa o los medios o el interés de la sociedad, o descubrimientos o investigaciones o resultados de investigaciones que tienen que ver concretamente pues como resolver un problema en salud o con entender alguna cosa en física o en ciencia, digamos, básica, pero toda la investigación además que se hace aquí desde las ciencias sociales y desde las artes es bastante bien posicionada. En esas conversaciones que hemos tenido en la universidad con respecto a esta crisis y la situación general de la educación y lo que llamamos nosotros la demanda de matrícula, una de las cosas que se ha conversado es que los pelados no quieren estudiar ya más en la situación tradicional, con el método tradicional de enseñanza-aprendizaje. Y hemos reclamado mucho que por qué no hay una mejor unión entre docencia, investigación y extensión. ¿En este momento la universidad está trabajando en eso o no? Creo que todo el tiempo estamos trabajando en cómo articular las misiones de la universidad, cómo poner todas las misiones al servicio de la docencia y al servicio de la investigación y al servicio de la extensión, todos articulados. Ahora yo creo que tenemos un buen momento, aunque tampoco puedo decir que previamente no se hacía, pero digamos que hay como un buen momento porque las 3 vicerrectorías esas que son misionales, digamos que todas estamos como con esa idea de que tenemos que colaborar y trabajar en conjunto y optimizar los recursos que tenemos y potenciar con la participación de todos. Así que yo creo que si hacemos algunos pinos de cómo los procesos pueden ser diferentes, además para que sean más exitosos tanto en docencia como en investigación como en extensión. Claro, es que se ha tenido la idea porque pues, se la escuchamos al gobernador y se la escuchamos al alcalde, y es que los investigadores en la universidad no se untan de docencia, que los investigadores quieren mantenerse en sus grupos de investigación y publicando, y nos presentaron ante el país como un grupo de gente muy privilegiada que tiene sueldos enormes porque los grupos de investigación dan mucha plata, y yo creo que eso es una ficción. Eso es pura ficción. Además a veces se pegan de unos casos excepcionales, de los outliers, pues, de los que están por fuera de la métrica, y realmente la situación en general de los profesores que hacen investigación, los salarios son similares a los profesores que hacen menos investigación, porque además aquí casi todos hacen investigación. Nosotros en la vicerrectoría hicimos algunos análisis y es por ahí el 70% de los profesores tienen actividades en investigación. Realmente los salarios no se distinguen grandemente de los salarios de los que no la hacen. No es verdad tampoco que los profesores no quieran hacer docencia, de hecho hacen un montón de docencia, no solamente de esa directa con los estudiantes que asesoran, sino que además tienen cursos, también lo vimos, digamos, cuando hicimos todo el análisis de los planes de trabajo de todos los profesores investigadores, y de nuevo, a veces hay excepciones, y excepciones que además yo creo que no son ni siquiera de condenar, sino que hay personas, algunas que se cuentan con los dedos de las manos, que están en ese momento histórico donde están dando lo mejor de sí en investigación, donde sus contribuciones son importantísimas para su campo de conocimiento, para el país, para el mundo, y están, digamos, en su máximo nivel de producción y necesitan estar ahí. Eso también pues hay que comprenderlo y no es la generalidad. Casi todos los profes que hacen investigación enseñan. Y así como ocurre con la docencia, la investigación, también ocurre otra ficción y es la de los puntajes. La gente dice que es que el profesorado se dedica a investigar para poder publicar y publica, y adquiere puntos y puntos y puntos. Entonces, pero si hay gente que abusa o no. Pues nuevamente excepciones, pero en general también esos análisis que hicimos de comité de asignación de puntajes, en general los puntos que un profesor acumula al año son 3 puntos, 4 puntos, o sea, eso les da como para un artículo por año. Realmente no es una cosa exagerada, descontrolada, no.
Es más como esa idea que se tiene un poco ficticia de que existe esa tendencia de los profesores investigadores. Puede que hayan universidades donde lo hagan, pero la verdad es que lo que se ve en la comunidad no es eso, ni lo que indican los datos es eso. Ni que es el motivo de la quiebra. Ni la gente investiga a veces por eso, para publicar. Pues digamos que los investigadores investigan, encuentran algo interesante y es muy común a nosotros decir, hay que publicarlo, hay que contarlo. Es la forma en la que se llevan, yo creo que un par de siglos comunicando la ciencia. A veces nos falta un poquito más comunicársela a las comunidades o hacerlo más digerible para los tomadores de decisiones, pero en general la forma en que tenemos de comunicarnos, y eso no está relacionado con que uno acceda a los benditos puntos salariales esos por publicación. Eso. Y hay otra parte que no se divulga lo suficiente, y es cuál es la modalidad de publicación. Cómo las revistas especializadas cobran unos platales y es la revista como negocio la que se apropia de la producción científica. Ay, sí, eso sí es terrible y hay que discutirlo en el mundo entero porque hay, claro, eso es un negocio, son unas empresas que además han asumido las revistas y cobran. Ahora es gracioso cuando uno lo explica como investigador o como profesor, mejor dicho, quienes publicamos artículos, lo gracioso que es estar en una situación donde uno hace la investigación, uno escribe el artículo, uno lo presenta a la revista, uno a veces es además el evaluador de otro artículo, todo lo hace gratis, pero la revista le cobra a uno un montonón de plata por publicar lo que yo en mi investigación ni siquiera quiero contar. Es como si fuera un aparato de publicidad más que de divulgación científica y de enseñanza. Entonces estamos trabajando para otros. Sí, muy raramente. Yo creo que es también como una falta de organizarnos como, no sé, a la comunidad científica, de organizarse para buscar formas diferentes. Claro, es la soberanía científica, sí. Es que porque tiene que ser publicado todo en inglés y en Estados Unidos, y una que otra en Europa. Pero no hemos dado el grito de independencia todavía, creemos que si no estamos allá no hicimos nada. Yo creo que ese es un complejo de inferioridad entre los científicos, de todas las áreas. Pues yo no hablo solo por las ciencias sociales, sino en el área de la salud igual, en ciencias básicas igual. La gente quiere publicar siempre donde, bueno, las revistas están rankeadas, pero rankeadas con unos criterios que no son los nuestros. Entonces ahí hay que dar la peleita. Hace mucho rato que no hace falta. Los brasileños tuvieron en su momento mucho énfasis en publicar en sus propias revistas, en sus revistas brasileiras, las internas, las del país, pues no como que tampoco se satanice que se pueda hacer por fuera o que se pueda publicar en inglés, pero también teniendo ese balance de que hay un montón de información que a los únicos que nos interesa es a los brasileños y la queremos publicar en portugués y la queremos publicar en nuestras revistas, porque la queremos es para nosotros consumirla aquí. Claro. Bueno, y en la parte de divulgación científica como educación, ¿hemos avanzado en la Universidad de Antioquia o no? Sí. Porque uno sacando revistas y que estén en los anaqueles, muy bien, eso se sigue haciendo, pero en los métodos, ¿qué se hace con esas revistas? ¿Cómo comprobamos que sí está llegando a la gente, que la gente está aprendiendo algo nuevo, etcétera? Bueno, pero ahí también hay como todo el tema de la democratización de la ciencia abierta también, además no solamente esto que normalmente hacemos los investigadores de publicar en la revista especializada o científica, sino de hacer apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia y traducir eso pues para que la sociedad lo pueda comprender, lo pueda interiorizar, pues, y bueno, eso es un desafío para esta universidad, para todas las universidades, y ahí digamos que la vicerrectoría, el equipo de vicerrectoría, ese es un logro que no me lo puedo aplicar yo, el equipo de vicerrectoría, hay un equipo fuerte posicionando estos temas dentro de la universidad. Cuando uno solamente publica en revistas científicas especializadas, pues la forma de medirlo es que a uno lo cite otro, ¿sí? Y esa pues es una medida del impacto que eso puede tener en una publicación o del uso que puede tener. No les niego que eso de vez en cuando, yo hoy le decía a una amiga que tengo uno de los artículos de la tesis de doctorado, que lo citan muy poquito porque es un tema muy raro, pero cuando lo citan yo digo, ¡ay, qué emoción! Y voy y leo a ver cuál fue el artículo que lo citó, para qué lo usó, ¿cierto? ¿Qué uso le dio a eso otro que yo puse en ese artículo previo? O sea, eso es bonito, esa forma de decidir, bueno, esto le sirve a otros para tomar decisiones. Lo que pasa es que a veces queda muy pobre, es cuando eso se vuelve un indicador
muy frío, muy frívolo, Claro. muy frívolo. Y de donde lo- empieza también la circulación de corrupción. Es que yo te cito, tú me citas y el artículo se le puede cambiar por otro título, se le puede poner otra cosa y el otro queda distinto, entonces es otra edición y es la misma cosa. Eso sí es un asunto, pues un pecadito que hay entre algunos. Pero hay que hacer todo el esfuerzo en la universidad para divulgar de mejor manera lo que hacemos, además porque es que esta universidad sí hace unas cosas increíbles, increíbles. Pero es que aquí no cacareamos, la gallina pone un Sí. huevo y sale haciendo bulla y nosotros Sí. nos quedamos callados. Sí, Eso queda guardado por ahí en un anaquel. aquí solamente ponemos huevos, nos falta cacarear. Exactamente, y yo creo que son unas fallas del departamento de publicaciones, no de publicaciones, es más bien el departamento de comunicaciones, que no puede ceñirse a ser elaboradora de medios, pero no educadora. Yo creo que hay que buscar una forma de hacer pedagogía y de hacer divulgación participativa, de manera que la gente esté, no solamente que esté uno en la oficina sacando un periódico, saca otra revista por allí, otra revista por allá, sello editorial en A, B, C oficinas o facultades, sino que también debe haber una forma de hacer educación con lo que se está descubriendo. Pero no puede quedar solo y encerrado en el circulito del pregrado o en el del posgrado, sino que hacia la sociedad es lo que hay que trabajar. Bueno, pero tenemos un tiempito para que algunos de ustedes pregunten o digan, Pasito. comenten, y entre otras cosas, mejor que no han traído huevos ni tomates. Sí, sí. Hay micrófono por aquí. ¿Pero tienen preguntas? ¿O comentarios? Felicitaciones, vicerrectora, admirable todo tu recorrido profesional, personal, una mujer admirable para nuestra universidad de la que nos sentimos muy orgullosos. Yo te quiero preguntar, ¿tú qué le recomendarías a los jóvenes que la van viendo difícil para que se mantengan y no deserten de su proyecto de vida, de sus sueños y puedan llegar tan lejos como llegaste tú en medio de todas las dificultades que te tocó sortear? ¿Cómo darles ese ánimo para que se mantengan ahí? Gracias, gracias Ana. Ve, y se los digo sobre todo a las mujeres, por supuesto le aplica a todos los jóvenes, pero lo digo sobre todo para las jóvenes mujeres. Yo no me acuerdo un momento en la vida en que alguien no me haya dicho que eso yo no lo podía hacer, que eso no era para mí, que eso era muy difícil, que me iba mejor si estudiaba algo más cortico, si hacía algo más corto, si lo que me proyectaba no era esta meta así de grande, sino que lo ajustaba un poquito a que fuera más sensata o más moderada. Entonces, yo siempre termino pensando, a mí me encanta hacer lo contrario de lo que me dicen, me encanta. Sí, cada vez que me dicen no, eso no se puede, eso no haga eso, a mí me encanta hacer lo contrario. Pero pues en eso también mantener algo de la rebeldía y el espíritu de plantearse metas y decir esto sí se puede. Creo que a la universidad también, Ana, a nosotros nos toca, y por eso a mí me encanta el trabajo en la universidad, siempre lo digo cada vez que tengo que considerar otras opciones, siempre digo, es que este trabajo en la universidad lo que hace es cambiar vidas, le cambia la vida a todo el mundo, no solamente pues al que viene aquí y estudia, sino que se le cambia a su familia, a su comunidad, incluso a veces hasta al vecino, a veces tiene un impacto tan indirecto que ni siquiera se lo podemos medir. Siempre llevarle a la universidad y decirle que es una posibilidad para todos nuestros jóvenes, los que están en los barrios, los que están en la comuna, los que están en el campo, los que están prestando servicio militar, los que están en todas partes, que esto sí se puede, que esto sí es posible, sobre todo la universidad pública lo hace posible. Bueno, siendo una experta por lo menos en el estudio de las políticas de salud pública, ¿cómo ves el proyecto de reforma a la salud que está trancado en Colombia? Qué duro. Yo me he tratado de mantener bastante silenciosa sobre lo que se ha propuesto ahí. A ver, el país se merece, necesita un cambio en el sistema de salud. Claro que lo necesita. Si hay una cantidad de cosas que se hacen de una forma inapropiada, hay una que yo cuestiono muchísimo y es que en salud uno no tiene ni deseos,
uno tiene necesidades en salud y las necesidades en salud no se les puede poner precio, ni puede haber personas que las pueda satisfacer porque tienen plata y otros no, porque no tienen tanta plata, y eso per se es una falla estructural de nuestro sistema de salud, que usted pueda ir, que usted pueda adelantarse, que si usted tiene medicina prepagada, a usted le puedan conseguir la cita para mañana, para que le vean un lunar cualquiera estético, pero que si usted tiene una lesión grave y necesita el mismo especialista, pero está en el régimen subsidiado, le dicen la cita está para dentro de 6 meses. Eso es inmoral, pues eso es inapropiado en el sistema de salud, eso es corrupto y eso está demasiado mal, y a veces me da mucha tristeza que los profesionales de la salud no nos cuestionemos eso todo el tiempo, que eso está mal. Así que el sistema necesita un cambio. Si este cambio era el apropiado, el esperado, el ideal, el razonable, pues ahí digamos que puede haber espacio para el debate. A veces siento que hicieron un buen esfuerzo. Las primeras versiones de esa propuesta eran muy pobremente elaboradas, pensadas pues como en la forma en que se podían implementar, como con buen corazón, pero con falta de precisión en cómo se podían implementar. Y creo que lo han ido un poco aterrizando, teniendo unas propuestas un poco más sensatas, aunque yo tampoco creo que lo que se esté proponiendo resuelve lo estructural del sistema de salud. Eso sí me parece que es triste. Bueno, y en el campo ya de la educación en salud, la universidad ha dado un paso interesante. El decano nuevo llegó a su cargo precisamente con un programa en el que rescata la dimensión ética y humana de la formación en salud. ¿Ha tenido eso buen progreso? ¿Va marchando bien? ¿O qué pasos ha dado la facultad? En la formación humanista. Sí. Sí, que además la facultad ha tenido un grupo que se discute este tema. Ayer nada más estábamos hablando que de la unidad de evidencia y deliberación se hizo una síntesis sobre la formación humanista en las facultades de medicina, pues como tratando de ver cómo hacen eso otras universidades en otras partes del mundo, y alguna amiga me decía que de todas formas lo que están haciendo las facultades de medicina en el mundo es muy instrumental, como enseñarle a los estudiantes cómo relacionarse bien con el paciente, cómo escuchar al paciente apropiadamente, como una cosa muy de la cosa operativa que hacemos en salud, pero la formación humanista trasciende eso, trasciende esa ganancia de habilidades o de habilidades de comunicación o de relación, es pensar si esto que hacemos cómo afecta las vidas de esas personas a las que uno atiende o con las que uno entra en contacto, y eso es, digamos, para la Facultad de Medicina, para la Universidad de Antioquia, eso es una pregunta profunda para hacernos. Eso que les decía hace unos momentos, que yo me cuestiono cómo los profesionales de la salud no criticamos más este sistema, cómo nos aguantamos que esto funcione en esta forma que funciona, viendo que eso es inapropiado. Creo que es parte de eso, de que tenemos que tener una mejor formación humanista de los médicos y de los profesionales, que se lo cuestionen. Claro. ¿Pasa por alguna reforma que hay que hacer en los mismos métodos de trabajo en las aulas, o no? Yo creo que sí, pasa por transformarnos también un poco los profesores, cambiar un poco ese sistema de valores de lo que creemos que es muy importante cuando se forma a un médico, que solo sepa, que sea muy hábil en llegar a utilizar el conocimiento para responder una pregunta clínica. Creo que también hay que transformarse en decir, ¿y qué necesita él saber para ser la mejor persona que ese paciente en el peor día de su vida se va a encontrar? ¿Cómo hacerlo mejor para ellos? Claro, no, y eso en todos los campos profesionales. Es decir, el impacto y la repercusión que tiene toda la actividad profesional en cualquiera de las áreas es esa. Si no se tiene en cuenta la gente que son los destinatarios, toda la sociedad que es la destinataria de nuestros conocimientos, entonces ¿qué? No nos podemos mantener en el anhelo de la casa, la beca, la camioneta y la mona. Tiene que ser, hombre, la gente, nosotros hacemos un trabajo muy diferente, nosotros pues en la vida universitaria debería hacerlo, pero nos gana la sociedad de consumo y nos pone unas metas completamente distintas permanentemente, y uno ve que la gran mayoría de los que estudian medicina y en el área de la salud, pero particularmente la medicina, no anhelan tanto el servicio en salud como la idea de poder, de tener poder, de sentirse grandes, duros, sí, que la sociedad los respete. Y bueno, y si una camionetica viene detrás, mejor.
Aunque yo todavía sigo viendo mucha vocación, pues en las áreas de la salud todavía hay gente con mucha vocación, pero sí quisiera que hubiesen menos los que se anhelan en la camioneta y la mona, y más pues hacer el servicio que es para lo que uno lo forman. A mí a veces me llama la atención cómo los colegas, uno los escucha diciendo cosas, y a veces ese tema, ese que los volvió y los centró, en que por ejemplo, la medicina es para el servicio de los demás, es a veces algo que les dijo la mamá, que les dijo un hermano, a veces como que no viene de lo que nosotros enseñamos en la universidad, ¿sí? No es tan formal, o no somos capaces de transmitir también esa parte, sino que a veces quien se los recuerda es alguien cercano, alguien en la familia que dicen, ve, de pronto sí. Hacerlo diferente, pensarlo diferente, mira al otro de una forma diferente. Sí, sin embargo, la gente, por lo general, la gente va guiada por los anhelos que la sociedad les pone al frente a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, ese cuento de que todos los días es un estatus y al éxito por la meritocracia, de la meritocracia se ha abusado tremendamente cuando se creía que era una virtud, que realmente es así. Uno dice, merecerlo es haber tenido las habilidades suficientes para estar en el nivel profesional muy bueno para servir bien, pero no, aquí el mérito consiste en enriquecerse. Si usted tiene éxito, ser exitoso es poder tener carro, casa, beca, mona. Pero además es que a los profesionales de la salud, pero sobre todo a los que estudian medicina, la sociedad tiene esa expectativa de ellos, ¿no? También es que a veces como que se les impone eso, que el médico tiene plata o tiene, no sé, ciertos satisfactores, se supone que los tiene, y entonces los muchachos, estos que están recién graduados, uno los ve tratando de perseguir eso que se supone que es el estándar que ellos deberían tener. Son los mitos. Sí. Los mitos que funcionan así. Bueno, no sé, ¿alguien de ustedes quiere algún otro comentario? Si no, dejamos de que la mona se ponga a sufrir o me quede de sufrir la mona. Oíste, y es que sufrí. Hombre, por Dios, sí. ¿por qué? Es que a veces hablar de temas personales es más complicado. Yo les puedo hablar de sistemas de salud, sí, y de investigación también. Pero de mí, no. Sí, de mí. Pero ya viste que no es nada grave. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Démosle un aplauso, hombre, por favor.